Hola, mi nombre es Joana Arledis y mi grupo está conformado por Jessy Alberto González Blanco, Laura Lemus y el tema que vamos a abordar hoy es la intervención en discapacidades sensoriales. Antes de comenzar, me gustaría darles a conocer el significado de discapacidad sensorial desglosado. ¿Qué es discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con los demás. Discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que vive, poniéndolas en una injusta situación de desventaja e inequidad, que se convierte en una responsabilidad social en la que todos estamos involucrados. No obstante, en este orden de ideas, también vamos a darles el significado de sensorial. ¿Qué es sensorial? Sensorial es aquello vinculado a los órganos de los sentidos o a la sensibilidad. Para comprender el concepto, por lo tanto, primero hay que saber qué son los sentidos y la sensibilidad. Los sentidos son las distintas capacidades de un ser vivo para, apelando a ciertos órganos, lograr la percepción de estímulos internos o externos. El ser humano tiene 5 sentidos primordiales: el olfato, el tacto, el oído, el gusto y la vista. La sensibilidad, asimismo, es la facultad que permite sentir, por ejemplo, experimentar una sensación. ¿Y cuáles son las sensaciones que podemos sentir? Podemos sentir felicidad, podemos sentir miedo, podemos sentir asco, enojo, confianza, dolor, abandono, aburrimiento, afecto, alegría, apatía, asombro, apego. Podemos sentir también cansancio, celos, competencia, comprensión, culpa, derrota, duda, desconsuelo. También podemos sentir deseo, envidia, inseguridad, empatía, frustración, lástima, venganza, placer, amor, entre otras. Por eso, la discapacidad sensorial es uno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. El concepto de discapacidad sensorial engloba a personas con deficiencia visual y a personas con deficiencia auditiva. Son los sentidos de la vista y el oído lo más importante en el ser humano porque a través de ellos percibimos la mayor parte de información del mundo que nos rodea. La discapacidad auditiva la podemos descubrir de la siguiente manera. La conductiva, el oído externo o medio, que los sonidos le rodean, o sea, en la conductiva el oído externo o medio, que los sonidos que le rodean no viajan eficientemente a través del oído externo y medio. También está la neurosensorial, ya que este involucra el oído interno. Es decir, que significa pérdida de la audición ocasionada por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro. La pérdida de audición neurosensorial es permanente en los adultos. Algunas causas son la edad avanzada y la exposición prolongada a ruidos fuertes. Esta enfermedad también puede presentarse en niños y recién nacidos como resultado de anormalidades congénitas o infecciones. El envejecimiento y la exposición crónica a ruidos fuertes contribuyen ambos a la pérdida de audición. Otros factores como el exceso de cerumen pueden reducir temporalmente la capacidad de los oídos de conducir los sonidos. La pérdida de la audición puede tener un efecto significativo en tu calidad de vida. Los adultos mayores que tienen pérdida de audición pueden tener sensaciones de depresión, debido a que la pérdida de audición puede dificultar la conversación y de esa misma forma algunas personas experimentan sentimientos de aislamiento. La pérdida de audición también está asociada al deterioro y la disminución cognitiva,
La discapacidad auditiva no tratada puede impedir el desarrollo verbal, social y emocional. Las personas que podrían presentar algunos de estos síntomas tienen un problema auditivo y entre estos tenemos, por ejemplo, la sensación de aturdimiento, las náuseas o vómitos, el vértigo, que es una sensación como de dar vueltas o de perder el equilibrio. También el oír sonidos dentro del oído algunas veces o todo el tiempo. Notar que las voces de las personas suenan diferentes o más bajas de lo normal, entre otras. En base a lo dicho pues anteriormente, me gustaría que supieran el significado del síndrome olfativo severo, ya que el sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, forma parte del sistema quimiosensorial, es decir, de los sentidos químicos. Entonces, la capacidad para oler viene de células sensoriales especializadas llamadas neuronas sensorio-olfativas. Estas neuronas se encuentran en un pequeño trozo de tejidos dentro de la parte de arriba de la nariz. Entonces, estas células se conectan directamente al cerebro. Cada neurona olfativa tiene un receptor olfativo. Y las moléculas microscópicas liberadas por sustancias de nuestro alrededor, ya que, por ejemplo, el aroma del café puede estimular estos receptores. Una vez que las neuronas detectan las moléculas, envían mensajes al cerebro y este identifica el olor. Por lo tanto, cualquier molécula puede estimular una combinación de receptores y crear una representación única en el cerebro. Bueno, el sentido del olfato también se ve influenciado por lo que se llama el sentido químico común, ya que miles de terminaciones nerviosas forman parte del sentido, especialmente en las superficies húmedas de los ojos, de la nariz, la boca y la garganta. Estas determinaciones nerviosas nos ayudan a detectar sustancias irritantes como la cebolla, con su capacidad de hacernos llorar, o el frescor del mentol. Espero de antemano que todo lo que dije anteriormente lo tengamos muy en cuenta, ya que las capacidades sensoriales son de vital importancia por ser las primeras funciones que desarrollamos. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero Jesse. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del modelo de atención internacional. Tenemos el modelo de atención internacional en México para personas con discapacidad auditiva, síndrome olfativo severo, entre otras discapacidades. Se desarrolla a través de tres componentes fundamentales, que son prevención, rehabilitación e integración social. Tenemos que desde el marco jurídico y normativo del DIF, que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, desde aquí se encargan de acotar tanto el quehacer como definir los beneficiarios de este programa, ya que es un modelo para personas con discapacidad operado por el DIF a través de la Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social. Esta se encarga de normar, coordinar y supervisar todas las acciones en los tres niveles del sistema de desarrollo integral de las familias. Las actividades de prevención están encaminadas a impedir en las personas deficiencias físicas, mentales o sensoriales, o cuando éstas se han producido, busca limitar sus consecuencias. Para que la rehabilitación de la persona con discapacidad sea completa, se debe partir de considerar a la persona con discapacidad como totalidad, es decir, verla como un ser biopsicosocial, ya que de ahí los programas buscan rehabilitar e incluir servicios como son la difusión de programas y servicios que se otorgan a las personas con discapacidad, así como difusión de acciones de orientación e información de material de discapacidad y rehabilitación. También se presta un servicio de prevaloración. Aquí se atiende a todo paciente con problema de discapacidad física, mental o social que solicita atención por primera vez. Y ya luego se le canaliza a las diferentes especialidades médicas que éste requiera de acuerdo con su discapacidad. También desde un área del trabajo social se llevan a cabo estudios socioeconómicos, estudios de campo y actividades de difusión de los servicios y programas de rehabilitación, detectando los factores psicosociales que obstaculizan o dificultan la rehabilitación a través del diagnóstico social. Está la consulta médica especializada,
que es en la cual la persona con discapacidad es valorada de acuerdo a su discapacidad por el médico especialista correspondiente. Esta no sería completa si la rehabilitación de la persona con discapacidad sin otorgarles a su familia y la comunidad los servicios de orientación familiar, pues se debe proporcionar una red de apoyo la cual esté capacitada para atender y tratar los requerimientos o las dificultades que se le presenten al paciente que sufre una discapacidad. Por lo tanto, también tenemos que desde la descripción operativa de estos modelos se presentan programas de detención temprana de pacientes discapacitantes, programas de estimulación múltiple temprana. También hay programas de integración de menores con discapacidad al ámbito escolar. También hay programas de escuela para padres, programa de evaluación de actitudes y desarrollo de habilidades para el trabajo, programas de cobertura nacional de rehabilitación, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel de institución local, tenemos la Fundación CINDA, que es el Centro de Investigación e Información en Deficiencias Auditivas. Este fue creado el 15 de julio de 1993 como una entidad privada sin ánimo de lucro, autónoma e independiente por un grupo de profesionales. Aquí se tiene que la conducta siempre debe estar enfocada en ponernos en el lugar del paciente, y la Fundación CINDA se enfoca en mantener una calidad y seguridad en la atención de estas personas. Esta es una institución que incentivó a hacer proyectos con personas de discapacidad, porque el niño o niña con deficiencias auditivas, sea sordo, que se detecta e interviene a tiempo, tiene la posibilidad de aprender a oír y a hablar, porque más del 90% de los niños, niñas y adolescentes con deficiencia auditiva pertenecen a estratos socioeconómicos restringidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya desde el enfoque de atención de la institución local, se da un modelo de abordaje de esta institución, que es buscar para cada niño o niña con deficiencia auditiva de leve a profunda, sordera, la oportunidad de aprender a oír y a hablar, y así lograr la integración escolar y social de cada uno. La principal causa por la que esta fundación se incentivó a hacer proyectos con personas de discapacidad auditiva fue porque 4 de cada 1000 bebés en Colombia nacen con pérdida auditiva de severa a profunda. Los proyectos de esta fundación se encargan de humanizar, rehabilitar el lenguaje oral en niños y niñas que tienen alteraciones auditivas con la participación de la familia. Como proyecto también brindan servicios de promoción, prevención y diagnóstico audiológico para la mejora de la calidad de vida en estas personas. A continuación seguirá mi compañera Laura con la exposición. Bueno, como siguiente tenemos la interpretación. El modelo de atención es la idea de toda organización de salud, ya que todos los procesos se basan en un modelo preventivo, porque la prioridad y lo más importante es el paciente. Y de esa misma forma también los proyectos que se ejecutan son para que se tomen acciones tempranas, preventivas y resolutivas. La diversidad no debe ser percibida como un problema, sino como un aspecto enriquecedor para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Socialmente existen muchas creencias falsas o mitos sobre las personas con discapacidad, y muchos de estos se transmiten de generación en generación y prevalecen debido a la escasa o errónea información que tenemos sobre la discapacidad, impidiendo la inclusión social de las personas con discapacidad en su totalidad. Se debe tener la suficiente apertura para saber identificar un problema y tener la capacidad de traducir el lenguaje técnico a uno más entendible, para que los pacientes sean conscientes de la situación médica en la que se encuentra. Es decir, que debemos encontrar ese punto medio en el que el médico empatice con la persona y así éste se modifique para bien sus hábitos de vida, y se apega al tratamiento, pero siempre desde una perspectiva empática. A continuación, tenemos las conclusiones. Pues nuestras conclusiones son que este trabajo nos permite
Concluir, valga la redundancia, que los modelos de atención para personas con discapacidad son de suma importancia debido a que nos permiten visualizar a estas personas con derechos, capacidades y habilidades que nos permitirán ayudar a construir una sociedad más inclusiva y así generar múltiples cambios. Además, que en la sociedad en la que vivimos actualmente se le debe favorecer la autonomía e independencia a las personas con discapacidad o problemas mentales, con o sin apoyo en las actividades de la vida diaria. Por eso los modelos de atención y los proyectos que se ejecutan para la discapacidad o problemas mentales son para facilitar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hay que identificar y ser conscientes de las fortalezas, habilidades, competencias y debilidades para poder ver a la persona como es y asimismo caer en cuenta que la discapacidad es solo una diferencia física. Por otro lado, logramos concluir que hay que evitar sentimientos como la compasión o lástima que no estén dirigidos a potenciar las capacidades de las personas. Debemos abrir un paso a la diversidad y aceptar nuestras diferencias. Todos somos diferentes desde nuestros gustos, sueños y metas, tamaños o color de piel, pero sin olvidarnos que contamos con los mismos derechos. A continuación tenemos unas pequeñas recomendaciones. Y es que debemos ser más cuidadosos y tener presentes que para evadir la pérdida del olfato debemos evitar la exposición prolongada a productos tóxicos o contaminantes y en caso de que sea inevitable usar mascarilla, o sea tapabocas, hidratarse bien, evitar el contacto con alergenos y la vacunación antigripal. Para evitar el deterioro de nuestros oídos debemos bajar el volumen de la televisión o la radio. Y además hay que mantener los oídos secos, ya que es necesario secar bien los oídos después de bañarse o de nadar para prevenir muchas infecciones con hongos. También se deben evitar debemos consumir los alimentos alcalinos para regular el pH ácido que pueden producir sordera. Debemos consumir alimentos alcalinos que son las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestra exposición.